El siguiente ejercicio nos pide lo siguiente: es un compresor, como se ilustra en la figura. Nos dice que utilicemos el método de la velocidad relativa para determinar la velocidad del pistón conforme la manivela gira 1150 revoluciones por minuto en un sentido horario. Si decimos que este será el punto A, este será el punto B, este será nuestro punto C, lo que nos piden es, cuando la manivela vaya en este sentido a un W que nos dan, la velocidad en C la debemos hallar, que iría en ese sentido. La velocidad relativa, que sería perpendicular a este eslabón, sería la velocidad de C respecto a B. Recuerden cómo se ve la velocidad de C si yo estoy siendo el observador en B. Y sabemos que si la velocidad angular de este eslabón es hacia allá, la velocidad de B, de este punto que es el común a este eslabón y a este eslabón, debe ser perpendicular al eslabón BA. Esta velocidad de B, del punto B, va a ser perpendicular al eslabón BA, ¿sí? Entonces miren que ahí tendríamos para hacer un polígono donde relacionamos la velocidad de C y la velocidad de B, que son puntos comunes a los eslabones como lo vimos, y poderlo resolver tanto gráfica como analíticamente. En ese sentido, miren que si yo traslado esta velocidad tal cual, o sea, me la llevo tal cual, o sea, horizontal, formando un ángulo de 180 acá, la horizontal, y yo traslado esta velocidad acá, tal cual, con los mismos ángulos, o sea, la paso. Recuerden que es la propiedad de los vectores, ¿sí? Miren que queda cola con cola, permitiéndome formular la ecuación relativa, que sería que la velocidad de C respecto a B es igual a la velocidad de C menos la velocidad de B. ¿Sí? ¿Y qué nos están pidiendo? La velocidad de C. De esa ecuación podemos decir que la velocidad de C es la velocidad de C respecto a B más la velocidad de B. Ahora bien, miren, la velocidad relativa más B sería C. Entonces, si yo tengo estos dos vectores, pues dijimos que la resta, cola con cola, tiene que ser esta velocidad. Entonces, esta velocidad relativa sería acá, y cumpliría que la velocidad de B más la velocidad relativa es B sub C. Teniendo nuestra ecuación relacionada con nuestro polígono vectorial, vamos a proceder a hacer este proceso. Continuando con la resolución del ejercicio de la manivela correcta de un compresor, donde ya fue resuelto gráficamente, vamos a resolverlo analíticamente. Teníamos en el ejercicio esto era la velocidad del punto C, que era del pistón. La velocidad de B era perpendicular a este eslabón A, B, este era el punto C, y que nos daban W, A, B. Entonces, como nos dan W, A, B, y por la teoría que hemos visto de centro de rotación, sabemos que la velocidad de B es perpendicular y que se calcula
la velocidad de B sería la velocidad angular que nos dieron por el radio de 2 pulgadas que nos dijeron que tiene la manivela. La velocidad de B nos dio 240.86 y nos quedaría construir el polígono de velocidades, también sabiendo que la velocidad de C respecto a B es perpendicular también al del lado de B. Así entonces tendríamos que, trasladando como hicimos gráficamente la velocidad de C, esto con la horizontal la pasamos tal cual, o sea, tiene un ángulo de 180, o sea, ya está así horizontal totalmente, y trasladando esta velocidad de B, sabemos que su ángulo en el ejercicio nos dicen que esto es 35 por alternos internos, esto es 35, o sea que este ángulo sería, este ángulo alto sería 90 menos 35, alfa sería 55, o sea que si nosotros trasladamos la velocidad B acá, sabemos que esto sería 55, esta sería la velocidad de B. Y como nosotros dijimos que la velocidad de C respecto a B es la velocidad de C menos la velocidad de B, y que la que necesitamos calcular es BC, BC es igual a velocidad de B, más la velocidad cabeza con cola de C respecto a B. ¿Qué nos quedaría entonces faltando? Calcular un ángulo, porque tenemos esta velocidad y tenemos este ángulo, pero no tenemos ni esta velocidad ni esta velocidad. Hallando un ángulo más, podríamos calcular con ley de seno o con ley de cosenos lo que nos piden, que es la velocidad del pistón, la velocidad de C. Vamos a mirar cómo procedemos para calcular este otro ángulo. Ese ángulo podríamos entonces calcularlo de la siguiente manera. Tenemos que esto es A, que esto es B, que esto es C, que esto es 35. Entonces tenemos que esto es la velocidad, tenemos que esto es 6, tenemos que esto es 2. Esto lo llamamos alfa, entonces llamamos este gamma. Es gamma seno del ángulo gamma es a 2 in como seno de 35, seno de 35 es a 6 in. Entonces miren que gamma es el seno inverso, el seno de 35 por 2 in sobre 6 in, o sea que gamma daría un total de 11.022 grados. Así que teniendo nosotros este ángulo y sabiendo que la velocidad es perpendicular, la velocidad de C respecto a B es perpendicular a este eslabón BC, podemos determinar que este ángulo es 90 menos gamma igual a 78.977 grados. Así, si nosotros miramos, nosotros nos llevamos esta velocidad, miren que este ángulo lo llevamos tal cual para acá, este ángulo gamma sería este ángulo gamma. Así, por alternos internos,
este ángulo es gamma, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que ese polígono, mírenlo acá, este 78.97 con respecto a la velocidad de C que viene acá. Miren, esta sería la velocidad de C. Esta sería la velocidad de C por alternos internos, porque es que esta velocidad es horizontal y esta es horizontal, son paralelas. Entonces esto es 78.97 y la velocidad de B, esta es cola y esta es cabeza. La velocidad de B, dijimos que aquí tenía 55 grados, así que lo que me piden es velocidad de C. Yo tendría esto también, esto sería este ángulo phi sería igual a 180 menos 55 menos 78.977, quedaría phi sería igual a 46.022 grados. Así tenemos que la velocidad de C, esa seno de phi, como velocidad de B, que la conocemos, esa seno de 78.977. Así, la velocidad de C es el seno de phi por velocidad de B sobre seno de gamma. Seno de phi por velocidad de B por el seno de gamma, o no, por el seno de gamma, no, por el seno, perdón, de 78.977. Velocidad de C es el seno de 46.022 por la velocidad de B, que la habíamos hallado desde el principio, un valor de 240.86, sobre seno de 78.977. La velocidad de C daría un total de 176.58, aproximadamente 176.56, con un ángulo, perdón, en esta dirección, porque la velocidad de C, recordemos que es en la dirección del pistón. Esto se mueve hacia allá y esta sería la respuesta que nos pidieron, y corroborando en el CAD entonces vemos que nos da también el mismo valor. Vemos que la velocidad de C nos da 176.58 en el gráfico y en el analítico. De igual manera podemos también corroborar los ángulos que hallamos allá en el analítico. Vemos entonces que están correctos.